Sí, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero que levanten la mano. ¿Quiénes saben cuál es el Día Internacional de la Trombosis? ¿Quiénes saben cuál es el Día Internacional de la Trombosis? Bueno, solo 2 participantes. La otra cosa, ¿quiénes somos expertos en trombosis? Yo dejo las manos abajo porque al momento de revisar me di cuenta de 2 condiciones. Una es la experiencia y otra es el experticio. Si no hay estudios que sean aleatorizados, niños, por lo que vamos a explicar, es difícil, es un tema un poco controversial, en lo que no hay un experticio. Claro, hay ciertas luces en el camino, pero hasta ahora no ha sido posible. No hay buena experiencia sin experticio, y de lo que yo voy a hablar es malo un poquito de experticio, no gran experticio, con inexperiencia, porque manejar trombosis, yo creo, levanten la mano quienes han tenido que valentonarse con trombosis. Así. ¿Cuántas veces? De vez en cuando, de vez en cuando. Pediatras no vamos a ver eso. Entonces yo voy a pedir, en este caso, condescendencia y más experticio de parte nuestra en el futuro para el manejo de esas complicaciones. Es un poco difícil. Vamos a ver. Bueno, a mí me gusta hablar del protocolo porque, claro, una vez me dijeron doña protocolo, pero no importa. Yo creo que a la larga ha sido bueno. Es lo que nos va a ayudar a mejorar el abordaje de esos problemas. Antes que nada, por eso pregunté, en octubre vamos a tener un congreso de hemostasia y trombosis aquí en República Dominicana. Está aquí Lili Curi para cualquiera que se interese. Ella es la presidenta del comité organizador y se está haciendo un trabajo donde van a venir expertos tanto en el área de hemostasia, pero fundamentalmente como de trombosis, aprovechando el día 13 de octubre, que es el Día Internacional de la Trombosis. Bueno, eso es muy viejo, pero no todo lo viejo es malo. O sea, nos hemos acostumbrado que lo malo es viejo y lo viejo es malo, no. Desde el 1850, hace mucho tiempo, ya preconizó el doctor Virchow cambios del flujo vascular, alteraciones de la pared vascular y alteraciones de la composición sanguínea. Las 3 complotan y producen lo que se llama un trombo. Entonces ese trombo es un grave problema porque, así como habló la doctora Wendy sobre los problemas cuando había hiperleucocitosis con la circulación, que es un problema grave, cuando hay obstrucción vascular hay un problema grave, cuando hay un trombo. Entonces sabemos que hay un equilibrio exquisito, no hay cosa que nos apasione más que revisar, y hay teorías revisadas muy actualizadas ya de la coagulación, cómo hay ese equilibrio entre los mecanismos procoagulantes y los mecanismos anticoagulantes, entre lo que es tratar de evitar que se pierda la sangre, procoagulantes, pero también disolver ese trombo, que también tiene un mecanismo complejo. Y hoy en día, yo no tuve la oportunidad de explayarme en el congreso, hay una teoría revisada de la coagulación. O sea, hay hoy en día interpretaciones más actualizadas a la luz de los estudios. Pero de una manera sintética, yo creo que todos somos hematólogos y lo conocemos, esos mecanismos procoagulantes, ya sabemos las vías que ya no son tales vías, pero que se siguen llamando así para el estudio de los problemas hemorrágicos, y los anticoagulantes, como son la antitrombina, la proteína C, la proteína S, y los inhibidores del factor tisular. Esos mecanismos que tienden a llevar al coágulo también tienden a controlarlo, a disolverlo.
Ya recuerden que primero está el consumo de factores in situ donde se forma el trombo y segundo la activación de la precalicreína y del quininógeno de alto peso molecular que a su vez van a activar los mecanismos como son factor tisular y antitrombina para moderar ese coágulo. Es un evento, digamos, catastrófico cuando ese coágulo se forma en vía circulatoria, sea venosa o sea arterial, por eso no se habla de trombosis venosa nada más, sino de tromboembolismo. El problema en pediatría es que es muy rara en pediatría, por eso hice la pregunta inicial. En tiempo pasado apareció un niño y, bueno, nos comunicamos y todo eso, pero nos pareció interesante continuar revisando y ver cómo elaboramos esos protocolos para trabajar esos casos. La tendencia es más para los niños muy pequeñitos y para los adolescentes. O sea, por eso, así como ahorita en el tratamiento de hierro parenteral, probablemente los neonatólogos o tratamiento de hierro incluso oral, los neonatólogos tienen más experiencia muchas veces que nosotros porque lo hacen muy frecuentemente. Entonces también la otra edad es la pubertad por los problemas adquiridos que se pueden ver a esa edad. La trombosis entonces se determina por múltiples factores e interactúan, porque así como la coagulación y la anticoagulación son complejas, la trombosis, cuando es patológica, son un montón de factores y están los factores genéticos y los factores adquiridos. Se clasifica el tromboembolismo, la enfermedad tromboembólica en niños, igual que en los adultos. Tenemos los mismos tipos de problemas tromboembólicos, lo único que la epidemiología es diferente, en la que hay tromboembolismo venoso, embolismo pulmonar, y trombosis vascular cerebral, que con mucho es el problema probablemente más frecuente, aparte de los catéteres, trombosis secundaria a catéteres, sobre todo en niños con leucemia, quienes reciben asparaginasa, por ejemplo. La incidencia, como vimos, es casi igual a la del cáncer. Ya hoy en día, y en el ISTH, se habló de que si una persona adulta mayor, por ejemplo, de mi tierna edad, tiene un trombo, hay que buscarle el cáncer. Y no es casual, no quiero decir que siempre trombosis es cáncer, pero lo traigo a colación para no olvidarlo, que el 97% de los problemas trombóticos se ven en adultos, mientras que apenas un 3% se ven en niños. Lo mismo ocurre en el cáncer, recuerden esas cifras, ¿verdad que sí? 97 y 3. Y la localización más frecuente, como decíamos, son los senos trombosis cerebrales. ¿A qué se asocia en niños? Diferente a los adultos, que los adultos tienen un montón de condiciones, diabetes, cáncer, problemas cardíacos. Los cardiólogos nos dan una tremenda pela cuando hablamos de trombosis porque ellos manejan más trombosis que nosotros. A veces cuando nos llaman nos dicen, mire, ya yo hice tal o cual cosa, digo, bueno, ya usted hizo lo que debía hacerse, porque ellos tienen más experiencia por los problemas complejos que muchas veces tienen. Y además el diagnóstico difiere porque la epidemiología es diferente. Para eso entonces, como no tenemos experiencia, como 1 o 2 casos o 3 casos, ¿verdad que sí? Yo no he manejado muchos. Quienes han manejado muchos también me pueden decir. Entonces, utilizamos la búsqueda en guías y la única que nos pareció bastante interesante fue la de Gran Bretaña y finalmente cuando asistimos al congreso de la ISTH, se nos prende el bombillo, tuvimos la oportunidad de oír una conferencia sobre los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales de nueva generación. Para eso entonces buscamos que en las guías, ya ustedes saben que hay grados y fortalezas. Los grados son que cuando uno tiene una calificación grado 1, recomienda la acción o recomienda lo que debe hacerse, mientras que el grado 2 solo sugiere. Pues sepan que en la mayoría de las preguntas que se hacen,
la fortaleza y la calidad de las recomendaciones son B y C en niños, no A. Y además, muchas son grado 2. Las dejé aparte porque muchas son de calidad 2. Entonces, en la epidemiología ya mencionábamos las diferencias significativas entre niños y adultos y cuáles son las implicaciones de la selección de anticoagulantes en la población pediátrica. La incidencia, como dijimos, bien bajita, 0.7 por 100.000 habitantes, 5.3 en 10.000 admisiones hospitalarias. Quiere decir que uno puede ver, quizás probablemente hasta se nos vayan, ¿verdad que sí? 5 al año en 10.000 admisiones es poquito. La distribución ya lo dijimos. Y eventos médicos y quirúrgicos, por ejemplo los catéteres, son más relacionadas y son más importantes para los niños. Ahí vemos imágenes que realmente a veces preocupan. En los niños, contrario a los adultos, hay trombosis venosa profunda más en extremidades inferiores, mientras que en los niños más en extremidades superiores. El registro canadiense mostró en Canadá una mortalidad de 2.2, pero eso hace muchos años, ya eso tiene que haber mejorado, y una recurrencia de un 8.5%, y lógicamente la pérdida de extremidades, de dedos, de los síndromes posttrombóticos son una grave secuela que pueden quedar de un problema de trombosis. Y para el diagnóstico, estamos siempre hablando de la guía británica. Los estudios son muy escasos, la mayoría de niños con leucemias y accesos vasculares. Entonces, es fundamental, aparte de la clínica, por supuesto, el diagnóstico por imágenes y el diagnóstico con las pruebas. ¿Cuál es el screen con las imágenes? Bueno, la venografía, por ejemplo, más que el ultrasonido para detectar intratorácico. Por suerte en los niños son poco frecuentes los intratorácicos, pero lo existen. Y la ultrasonografía más frecuente para detectar trombosis en la yugular interna, quiere decir que uno debe elegir lo que debe hacer desde el punto de vista de imágenes dependiendo de la localización del trombo. Por lo tanto, se recomiendan ambas, dependiendo de la localización, venografía, ultrasonografía, resonancia magnética tridimensional. Y aquí sí es un problema para nosotros, ¿verdad que sí? Cuando eso es una emergencia, indicar una resonancia magnética a veces cuesta, sobre todo para las poblaciones hospitalarias, que son las que nosotros manejamos. ¿Qué hacer? Pocos tienen acceso a ese medio, pero es la recomendación. Entonces ahí están esas recomendaciones, como ustedes vieron, algunas recomendaciones son 1B, 1C, no hay 1A en ese tipo de evaluación. Abordaje inicial en extremidades superiores es el ultrasonido, la venografía para tromboembolismo de venas centrales, el sistema nervioso central no, pero resonancia magnética preferible al TAC por la radiación en los niños. La ultrasonografía inicial, si el trombo es en extremidades inferiores, si hay sospecha clínica, se repite una semana más tarde. La venografía con resonancia magnética, pero no son buenas evidencias ni buenas calificaciones. La angiografía TAC es la imagen inicial recomendada ante la sospecha de tromboembolismo. Y si el TAC no es diagnóstica, no se recomienda otra imagen. Esa es una imagen radiográfica, para nada recomendada. Trombosis cerebral, urgente, la resonancia magnética T2 y la venografía de resonancia magnética. Si la resonancia magnética no está disponible, nada, tomografía, pre y post contraste con venografía, diferencia en hemorragia intraparenquimatosa de trombosis venosa. Y en sospecha de con la tomografía hay que confirmar siempre con la resonancia magnética, o sea que no hay modo. Ahí se ven imágenes de trombosis cerebrales muy aparatosas, por cierto. Entonces, aparte de la clínica y de las imágenes, están las recomendaciones de laboratorio. Siempre debe excluirse causa sistémica en el tromboembolismo pediátrico. Se debe realizar hemograma completo, por supuesto, tamizaje de coagulación y pruebas de función renal previa a la anticoagulación. Y la prueba dímero D es útil, no como porque tiene algunas limitaciones, pero es una buena prueba para el tamizaje, conjuntamente con
los que son las imágenes y, por supuesto, el experticio clínico. Ahí tienen el flujograma de Wells. El dímero D, cuando está positivo, es muy sugestivo de que hay un problema de trombosis. Se utiliza el ultrasonido, si está positivo, depende de la localización, se da terapia anticoagulante, o sea, se recomienda. Y si el ultrasonido está negativo, hay que buscar cuál es el diagnóstico alternativo que tiene este paciente. Si está negativo, se deben buscar otras causas. El dímero D negativo pues debe impulsar a buscar otras causas. Y en cuanto al ultrasonido, como primera prueba, después de hacer el ultrasonido, si el ultrasonido está positivo, tratamiento anticoagulante, y que es parte del otro flujo, si está negativo, hay que hacer el dímero D. Y entonces, como quiera, hacer otras pruebas, como se ha recomendado, resonancia magnética y otros escáneres, y si está negativo, buscar otra alternativa diagnóstica. Quiere decir que hay una relación entre las dos, pruebas diagnósticas por imágenes y pruebas diagnósticas por el dímero D, aparte de las demás que hemos mencionado. Entonces, las trombofilias hereditarias sí son parte de nuestra experiencia, sí hemos diagnosticado niños que, por ejemplo, al nacer tienen defectos y trombosis del nacimiento o temprano en la vida, le hemos mandado a hacer pruebas congénitas y hemos diagnosticado varios casos de proteína C y proteína S, deficiencias. Deficiencia del factor, presencia del factor 5 Leiden y también mutación de genes de protrombina. Esa es la prevalencia, es muy alta en los niños. Otras condiciones de hemofilia adquirida que quizás tienen mucho valor en adultos son la homocisteinemia, la hiperlipidemia y los niveles altos de factor 8, pero en niños no influyen en el manejo, en el adulto sí. Si tiene factor 8 alto, hay que incluso hacer prevención ante el menor asomo de que hay algún problema trombótico o patologías asociadas que se pueden asociar a trombosis. Imágenes de púrpura fulminans y las recomendaciones, por ejemplo, que hay que hacer pruebas rutinarias de trombofilia hereditaria en niños seleccionados, no en todos los niños, por trombosis, y la terapia anticoagulante igual que en niños que no tienen trombofilia hereditaria, o sea que el tratamiento no es muy diferente. Imágenes de púrpura fulminans. La púrpura fulminans sabemos que las causas principales son muchas veces la deficiencia de proteína C y S en los primeros días de vida, sobre todo, asociada con infección en niños y adultos. La deficiencia de antitrombina homocigota ya sabemos que es incompatible con la vida, de manera que es deficiencia de antitrombina heterocigota. En neonatos y niños con púrpura fulminans deben ser tipificados para la deficiencia de proteína C y S. Y eso es sumamente importante. Si un niño la tiene, hay que hacérsela. Y en niños con eventos trombóticos espontáneos, también tamizados por antitrombina 3. En el manejo, lo más importante es reducir el riesgo de muerte, disminuir la incidencia del síndrome posttrombótico, o sea, actuar a tiempo. Quiere decir que uno primero debe hacer un tratamiento con un agente que sea de acción rápida y luego continuar con agentes de acciones más lentas. Pero hay que actuar rápido para limitar los daños y para mantener vasos permeables en aquellos que requieran acceso vascular. El uso de anticoagulantes, por supuesto, no hablo de experticio, hablo de lo que revisamos, es complejo, porque hay problemas de coexistencia, problemas de la misma fisiopatología en el niño, y los agentes usados, heparina no fraccionada, no es que no se pueda usar, en algunos casos porque actúa rápido y tiene acción más rápida, heparina de bajo peso molecular, antagonistas de la vitamina K, todos pueden ser empleados si se selecciona bien el paciente.
Y los antagonistas de la vitamina K son dependientes de la edad, se limita por la eficacia y seguridad en los niños y los niveles bajos de evidencia que hemos recalcado que existen para poder elegir cuál es la mejor opción para los niños. Entonces, hay estudios como el estudio Revive, que en 78 niños randomizados, 37 utilizaron heparina de bajo peso molecular contra 41 de heparina no fraccionada. La de bajo peso molecular, como hemos visto los de cardiología para profilaxis, tienen una mejor efectividad con menos riesgo de sangrado que las proteínas las heparinas no fraccionadas. En niños tratados por Dix y colaboradores con heparina de bajo peso molecular en recién nacidos en niños, se obtuvo una buena respuesta, quiere decir que tienen su lugar de aplicación. Y hay en curso estudios sobre uso de anticoagulantes orales para el mantenimiento de la terapia anticoagulante prolongada. En niños, no, ya dijimos que en recién nacidos sí, pero en niños mayorcitos no está indicado el uso de pruebas de trombofilia hereditarias con un primer episodio de tromboembolismo. De todas maneras, como prueba de tamizaje, yo creo que la debemos hacer, aunque ellos no encontraron grandes evidencias. Y en niños con un tromboembolismo que no tiene una razón, no hay una causa, hay que investigar anticuerpos, antifosfolípidos y otras patologías relacionadas, porque aquellos con resultados positivos para esto van a necesitar tratamiento prolongado. En cuanto a la intensidad del tratamiento, los niños podrían requerir menos tiempo de tratamiento que los adultos. El objetivo es igual que en los adultos, mantener un INR alrededor del 2.5, que es apropiado también para el tromboembolismo pediátrico cuando se usan los anticoagulantes que no son los orales, sino los parenterales que mencionamos. Se debe iniciar con heparina de bajo peso molecular, seguido de warfarina, o continuar un tiempo con heparina de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada puede ser usada cuando terapia inicial, cuando uno requiere trabajar rápido, porque actúa más rápido, pero dura menos tiempo. Tiene el problema de que pueden causar más frecuentemente trombocitopenia y además pueden tener sangrados que no podríamos controlar y no usamos. Yo no sé dónde hay protamina zinc para revertir a mano. Ese es un problema muy serio para el manejo de los fenómenos trombóticos en niños. Y en los lactantes menores sí se recomienda continuar terapia con heparina de bajo peso molecular. La duración del tratamiento es de 6 meses en trombosis venosa profunda y en trombosis secundaria, una vez se haya resuelto el factor de riesgo, 3 meses. Ahí sí son enfáticos en el tiempo y esas son evidencias 1B. Niños con trombosis venosas profundas recurrentes o idiopáticas deben recibir, que sean idiopáticas, deben recibir tratamiento de por vida. Y es un problema también por la falta de experiencia a largo plazo. Las recomendaciones pues son 1C, tampoco son 1A de ninguna manera. Duración de anticoagulación 3 meses en trombosis secundaria y 6 meses en idiopática. Trombosis idiopática con síndrome antifosfolipídico por toda la vida. Los agentes antitrombolíticos, nunca he tenido la oportunidad de manejarlo, probablemente los cardiólogos sí lo hacen, los cardiólogos manejan esto, tienen que tener en emergencia para inhibir rápidamente un infarto agudo del miocardio y ellos manejan estos problemas mucho más frecuentes que nosotros. Entonces no lo traigo porque se habla cuando hay trombosis extensas en pelvis, extremidades inferiores o intracardíacas, pues entonces tendríamos que llamar de una vez a los cardiólogos, vengan, ayúdennos porque ustedes tienen la experiencia en manejar ese tipo de problemas. Igual en el tromboembolismo pulmonar masivo. En los catéteres, si es factible, los catéteres asociados con trombosis oclusiva o no, removerlo 2 a 4 días después de la terapia anticoagulante. O sea, se da la terapia anticoagulante,
no se debe remover inmediatamente porque uno puede diseminar trombo. Sabemos que también suelen estar asociados a problemas infecciosos. Si usted quita ese trombo, puede diseminar o puede provocar más problemas, y se recomienda entonces quitarlos 2 días después de la terapia. En la trombosis cerebral, el problema de la anticoagulación es que también se pueden asociar a hemorragias, sobre todo en personas adultas. En niños no hay evidencias de eficacia del tratamiento asociado, pero el trombosis cerebral es un problema, aunque en adultos sí hay buena experiencia del manejo de trombosis cerebral con todos esos medios que conversamos. Hablamos un poco del diagnóstico. Debe realizarse resonancia magnética vascular o TAC vascular, anticoagulación continuada con warfarina en niños mayores de 1 año. En menores de 1 año se prefiere la heparina de bajo peso molecular. Trombosis cerebral no asociada a hemorragia intracraneal, deberán ser anticoagulados con heparina de bajo peso molecular. Y las demás evidencias no son tan buenas. La anticoagulación continuada con warfarina se puede usar en niños mayores de 1 año. Ya eso lo hemos igual en la trombosis cerebral, igual que en las otras trombosis, 3 meses si hay un factor precipitante, por ejemplo infeccioso, y 6 meses si no hay un factor precipitante. En el niño no es como en el adulto por lo general tiene una terapia trombótica más prolongada. Heparina no fraccionada, las dosis que se recomiendan de impregnación, 75 unidades, en infantes menores un poquito más alta, porque sabemos que los niños tienen una velocidad de metabolismo mucho más alta que en los adultos. La enoxieparina, 1 miligramo por kilo 2 veces al día o 2 miligramos por kilo por día. La ventaja de esta heparina de bajo peso molecular es que se aplica menos frecuentemente que la heparina no fraccionada y eso se controla mejor. Igual que la heparina no fraccionada pueden tener los problemas con las plaquetas, pero menos frecuentes. Y en los infantes de menos de 8 semanas, las dosis pueden ser mayores, por lo que manifestábamos antes de esta diapositiva. Y la máxima actividad anti-10A se obtiene luego de 4 horas de la inyección. Eso es importante tenerlo en cuenta para la terapia. Si hay un trombo urgente, se ha formado, entonces hay que utilizar otros medios. Y la warfarina también se puede emplear en la población pediátrica. La dosis inicial es de 0.2 miligramos por kilo oral por 2 días. Y la vitamina K para revertir los efectos de warfarina, cuando la warfarina se pasa la mano o el paciente no la metaboliza igual. El uso de complejo protrombínico no activado en hemorragia, cuando se ha utilizado anticoagulación, debe emplearse complejo protrombínico concentrado para revertir esas hemorragias. Pero deben entender que hay mucho riesgo para el paciente. En cuanto a las indicaciones de los anticoagulantes orales, para prevención, el niño es pocas veces tiene uno la, digamos, situación de una intervención profiláctica, porque no es lo mismo que en adultos. En los niños generalmente es más terapéutica que profiláctica, y para tratar también se utilizan esos nuevos agentes, el trivaracetam, el dabigatran, algunos de estos, como el último, el betrixaban, es de más reciente aparición y no hay experiencia pediátrica, realmente no la hay. ¿Cómo actúan estos fármacos? Por ejemplo, pongo resaltado el rivaroxaban porque ahora hay en camino una experiencia en niños que va a concluir en el 2019. Hay preliminares que dicen que es muy bueno en el tratamiento de la trombosis venosa en los niños. Tiene un nivel pico, todos son anti-10A específicos, el nivel pico es de 3 horas
y eso lo limita también. La biodisponibilidad es mucho mayor en % y la excreción renal es un poco más baja que el dabigatran. Mencionaba el rivaroxaban, que ahora vi tienen la propaganda en el área de promoción, y les dije, mira, el rivaroxaban, hay un estudio en camino, en el ISTH presentaron los estudios preliminares, parece que sí, que va a ser importante. ¿Y en qué consiste la experiencia? En pacientes entre 6 a 18 años con tromboembolismo venoso confirmado, quienes ya habían recibido tratamiento inicial con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular y requieran anticoagulantes por lo menos por 90 días. Entonces es una recomendación, preliminarmente parece que sí, que es recomendable el uso de ese inhibidor del factor 10A. Yo me quedé pensando, yo creo que tenemos todavía que avanzar mucho en relación a estos problemas, que hay que afinar, que hay que ver y que detectar los niños con problemas trombóticos, porque puede ser que muchos síndromes posttrombóticos no los veamos, no los diagnostiquemos porque no hemos sabido que ha tenido un trombo. Y eso depende mucho también del pediatra, detectar cuándo ha habido trombosis o no, o cuándo puede haber riesgo de trombosis. Entonces Mafalda me parece espectacular porque piensa mucho. Vuelvo con mi...